Ahí está. Buenos días a todos. Vamos a comenzar un poquito con esta charla que se nos ocurrió. Primero comentarles que Impulso Educativo es una plataforma virtual que empezamos a gestionar hace muy poquito, junto con María Eugenia Valencisi, que también está ahora presente en la charla. La idea es que ustedes puedan unirse de a poco, ir siendo parte de la comunidad de Impulso Educativo y recibir diferentes capacitaciones que quizás organizábamos de manera más privada, más personal, poder ir encontrando en esa plataforma un recorrido para la capacitación continua, y también va a haber alguna capacitación que tenga que ver o que esté abierta a la comunidad en general, ¿sí? Tenemos una, ahí está en vista, estamos buscando fecha, pero hay una que va a ser, al menos una, en lo que es el tiempo corto, va a ser para la audiencia en general. Bueno, yo soy Virginia Valencisi, soy profesora y vicedirectora del nivel secundario, fui facilitadora de la convivencia o tutora, dependiendo en las instituciones educativas cómo se los nombre. Durante 10 años tuve que dejar para ejercer el otro cargo, pero bueno, en ese trayecto, en esa década de experiencia, también me fui formando, soy especialista en convivencia, en mediación escolar. Creé un enfoque, se llama neuroeducación volitiva, y es una de los recorridos que van a encontrar también en la plataforma, y fui en 2024 oradora TEDx presentando precisamente este enfoque. La charla de hoy nace un poco para aprovechar esta ventana que lastimosamente se abre cada vez que hay una crisis o una situación extrema, pero que son ventanas de oportunidad para quienes trabajamos continuamente con esto, y creo que tiene, además de un carácter formativo o informativo, también un poco de sensibilización y de visibilización sobre el quehacer de la escuela, que muchas veces pasa desapercibido. Cuando surgen estas situaciones, no voy a mencionar una puntualmente, porque bueno, nosotros acá en Santa Fe sí tuvimos una tragedia, pero a raíz de eso se empezaron a viralizar, que es una de las cosas que no hay que hacer. Situaciones extremas o muy graves en otras provincias también, y que bueno, claro, los medios también ven la ventana de oportunidad, pero para el otro lado. Y bueno, cuando surgen estas situaciones, creo que los docentes, y sobre todo los que decidimos participar o gestionar estos espacios, que somos seguramente quienes más nos involucramos, quienes más intentamos acompañar, bueno, aparecen un montón de cuestionamientos hacia nosotros, hacia la institución. ¿Qué hice? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué no hicimos? ¿Qué deberíamos haber hecho? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta para la próxima? ¿Qué pude evitar y qué no pude evitar? ¿Qué cosas ya no me corresponden? La idea también es hacer un poquito hincapié en eso. Aparecen también grandes tensiones entre la comunidad en general y la escuela, entre las familias de esa institución y el resto de la sociedad civil, cuestionando. Aparece esa frase: la escuela no hace nada, no hizo nada, que muchas veces no hizo lo suficiente. Es real, que en muchas situaciones no alcanza lo que se hace, pero sí se hace, también es real. Y que muchas veces no se excede lo que está pasando y la ayuda de una esfera superior no llega, también es real. Pero bueno, estas tensiones están, recae mucho sobre la estigmatización que estamos cargando ahora también los docentes. También aparecen tensiones dentro de la misma institución que
que sufrió alguna de estas situaciones, donde hay contradicciones o posiciones contrapuestas, docentes diciendo teníamos que hacer hasta acá, docentes o directivos o asistentes también cuestionando que habría que haberse hecho un poco más, hay quien dice esto no le corresponde a la escuela tiene otro rol, hay que priorizar el rol. Bueno, son múltiples las demandas del exterior o desde el interior que se le hace al quehacer docente, al quehacer escolar, cuando aparecen estas situaciones. Yo, lo que vamos a ver a lo largo de esta charla es un poquito revisar normativas y protocolos o guías que tenemos en la Argentina. Yo tomé de Santa Fe y solo, pero que bueno, se va a poder, ¿cómo es? Redireccionar o comparar con lo que es el resto de las provincias, porque seguramente tienen alguna guía similar. Así que bueno, cuando yo hable a lo mejor de equipos socioeducativos, que son como se llaman acá en Santa Fe, ustedes tendrán que buscar su homólogo en la localidad o en la provincia donde estén. Bien, lo que yo busqué aquí es definir a la escuela según cómo está planteado en las normativas nacionales y en la normativa provincial. La escuela dice, es reconocida como un ámbito privilegiado de encuentro, construcción de vínculos y ejercicios de derechos. No se limita a ser un espacio de enseñanza. Y acá, remarcado, puse, el Estado asume en ella la responsabilidad de acompañar a las comunidades frente a desafíos complejos. Muchas veces nosotros decimos, bueno, hasta acá llega la escuela y hasta acá le corresponde al Estado, y en realidad el Estado pone en nosotros esa responsabilidad. Entonces, realmente es muy delgado lo que tenemos que hacer o lo que estamos haciendo, y queda esa franja gris en donde hasta dónde no me corresponde. Pero bueno, esta cuestión yo creo que podemos desglosar bien esa frase. El Estado asume en la escuela, en nosotros, esta responsabilidad. Nosotros somos el primer agente estatal responsable de los desafíos complejos, de las situaciones complejas. Entonces, cuando se nos dice, esto pasó fuera de la escuela, son estudiantes nuestros y nosotros somos la primer intervención estatal. Ahora, también hay otra frase, o la acción ahí también nos está limitando. Si bien el Estado asume en nosotros una responsabilidad grande, que no es solo la enseñanza, ni la educación, porque a veces en esto de educación integral decimos, bueno, yo educo en valores, yo educo en virtudes, yo acompaño, yo enseño, pero queda ahí. Bueno, el abordaje, que después le vamos a buscar un carácter formativo o educativo, el abordaje y la intervención también forman parte de esta responsabilidad. Ahora, la acción que nos limita o la acción que nos imparte la misma esfera estatal es acompañar, ¿sí? Y entonces ahí vienen nuestros límites. Nuestro límite está marcado, yo acompaño a la comunidad, yo intervengo hasta donde le corresponde la escuela, yo abordo hasta donde le corresponde la escuela, yo puedo insistir una vez que derivé, una vez que trasladé, que elevé al resto de las instituciones, porque la escuela no trabaja sola, y eso lo tenemos que saber y lo vamos a ver a lo largo de la charla, pero bueno, digamos, tenemos una responsabilidad mayor, porque somos la primera instancia estatal, así seamos escuelas privadas autorizadas, ¿sí? Somos la primer red de contención estatal de las comunidades frente a estos desafíos o situaciones complejas, pero tenemos un limitante que es acompañar, intervenir, abordar, y hasta ahí, ¿sí? Ahora, en esta responsabilidad grande que tenemos,
las decisiones que tomemos tienen que estar pensadas en el desarrollo de nuestros estudiantes, ¿sí? Y por eso todas las normativas, todas las leyes y las guías que después vamos a ver, se centran en estos 3 ejes principalmente: la perspectiva de derechos y la pedagogía del cuidado, educar para cuidar y garantizar esos derechos de los niños, no vulnerarlos aún más, porque si estamos hablando de situaciones complejas, algún derecho de ellos está en riesgo o está siendo vulnerado, y la concepción de la escuela ya no es más la transmisora de contenidos, sino que tiene que construir toda una red de cuidado y protección, y que muchas veces esa red o esos protocolos de cuidado y de protección van a significar una reducción o una reorganización del tiempo escolar, del tiempo dedicado a la transmisión de contenidos, y acá creo que está la máxima tensión intrainstitucional, en donde, bueno, hay docentes que continúan entendiendo la enseñanza o la educación desde una manera más tradicional, en donde llego, imparto el conocimiento, trato de abordarlo de alguna manera, pero mi rol termina allí y mi tiempo es valioso, el tiempo áulico es valioso como para el abordaje de la materia. Lamentablemente, a mí me sorprende y no, porque lo veo. Yo aclaro, además, fundé y participo en una asociación de docentes que, bueno, está fuertemente en Santa Fe sobre todo, y allí las repercusiones de situaciones que pasan dentro de las escuelas llegan constantemente. Entonces, cuando yo hablo, no hablo solo por mi institución, sino a lo largo de los 16 años de carrera transité otras instituciones, pero también tengo conocimiento de situaciones de otras escuelas. Entonces, lamentablemente, esta tensión de ceder el tiempo o no todavía existe, pero bueno, está fuertemente enmarcado en las leyes y en las normativas que tenemos que acatar el rol que la escuela cumple en la sociedad como agente estatal, ¿sí? Nosotros tenemos que promover y proteger derechos, tenemos que cuidar y brindar la protección de la salud integral, y esto acá después va a venir en una de las situaciones complejas. Nosotros muchas veces no podemos actuar solos y tenemos que tener redes con salud. Y generar bienestar. Generar bienestar es muy amplio, ¿sí? Sobre todo cuando trabajamos en comunidades educativas o comunidades sociales, en donde es muy difícil que el chico tenga bienestar quizás en su casa, ¿sí? Pero que, bueno, la escuela tiene que seguir intentando que al menos las horas que esté ahí, su bienestar emocional no se vea afectado por cuestiones académicas o por cuestiones escolares. La participación de la escuela o el trabajo de la escuela requiere un trabajo coordinado e interdisciplinario. No es que el director actúa solo, no es que el tutor actúa solo, o no es que la escuela actúa sola. Tenemos que entender que es un trabajo en red, que la institución educativa tiene que rodearse de otras instituciones, tiene que hacer lazos, y muchas veces eso no llega, ni la promoción ni el acercamiento llega ministerialmente o localmente. A veces nosotros, acá en la ciudad de Rosario, hay muchas instituciones educativas que trabajan coordinadamente con diferentes centros municipales, pero porque la misma escuela gestionó esa red y no porque el Estado quiso ofrecerse a la escuela. Entonces, bueno, muchas veces también tiene que ver con la proactividad de la gestión, y hay que tratar de conseguirlo. Y bueno, yo creo que a veces lo más difícil de lograr es el involucramiento de la sociedad civil en general, sobre todo por cómo estamos vistos, cómo está vista la escuela y la docencia por la sociedad.
También es importante reconocer que la intervención tiene que ser institucional y no individual. Esto yo, en diversas capacitaciones y en uno de mis libros, lo digo siempre, para que la intervención sea institucional tiene que estar el marco de convivencia o un proyecto de convivencia plasmado en el PEI, y ese proyecto o ese marco de convivencia tiene que estar elaborado o consensuado por la mayor cantidad de actores posible. Si esto es una bajada vertical desde el equipo de gestión, aparece mucho más fácil la resistencia, la justificación o la negativa a acompañar o abordarlos desde esa manera. Si nosotros lo hacemos trabajándolo coordinadamente, y acá aparece nuevamente el tiempo, sí, nos va a llevar muchísimo más tiempo trabajar de esta manera. Nos va a llevar muchísimo más tiempo el revisar, el participar, el convocar, pero de esa manera cuando alguien opinó, cuando hay algún párrafo, una frase, algunos pasos a seguir que son personales y que están volcados en el proyecto institucional, el involucramiento y la participación, la responsabilidad es muchísimo más grande. Entonces es una manera, yo te doy tiempo institucional y vos a cambio me gestionás o me devolvés un poco la responsabilidad cada vez que aparezca alguna situación. Bueno, esto de que hay que tener en cuenta de revisar tiempos y espacios escolares, si vamos a ser rígidos o si todos nos vamos a comprometer a que si hay un emergente se aborda, si tengo que ceder porque viene alguien a dar una charla, los espacios se ceden, que no va a haber resistencias o comentarios por detrás porque hay un acuerdo institucional. ¿Qué roles y responsabilidades van a cumplir cada uno de los actores? ¿Qué rol tienen? Es muy valioso el rol de los asistentes escolares, es muy valioso el rol de los preceptores en el nivel secundario. Son agentes que tienen que estar interviniendo, que no podemos dejar, bueno, no, esto lo enmarcamos entre la gestión y el tutor o el facilitador de la convivencia. Después más adelante hay una secuencia de abordaje, pero bueno, es muy importante la participación y tener en cuenta a todos. Y esto de la circulación de la palabra, que tiene que ver un poco con el abordaje desde la prevención, pero también en el durante y en el después. La palabra tiene que estar, el diálogo tiene que estar, no el monólogo del reto o de la intervención autoritaria y verticalista, sino que tiene que haber escucha activa constantemente. Si nosotros empezamos a tener bien en claro nuestro proyecto de convivencia, si involucramos a todos los actores, si todos sabemos, si tenemos asignados roles y responsabilidades, inclusive los padres, a veces hay papás delegados en cada curso, bueno, el rol que cumplen ellos, el rol que cumple el resto de la comunidad educativa, desde esta manera de trabajar, la escuela no va a reaccionar frente a una situación, ¿sí? Sino que se está posicionando pedagógicamente frente a ese cuidado. Yo ya sé cómo tengo que encarar la prevención, yo ya sé cómo tengo que afrontar o abordar esa situación cuando acontece. Me perdí, se me fue, perdón. Acá estamos. No, no estamos. Se me fue la secuencia. Acá estoy, perdón. Bien, ¿en qué se va a amparar la escuela? Esto es importantísimo tenerlo, tener aunque sea punteado cuáles son, si quieren una captura de pantalla, si se las quieren anotar. Es importante saber cuál es nuestro marco. ¿Nos vamos a aprender todas las leyes y las normativas? No, de hecho, las que son guías de orientaciones tienen un montón de páginas, pero están bien organizadas por subtítulos, tienen índices bastante fáciles para acceder a lo que estamos necesitando, pero sí tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que manejarlo rápidamente.
a ver, cuando se da una situación no de conflicto, porque el conflicto es inherente a la persona y a las instituciones educativas, pero sí una situación de mayor complejidad, nosotros tenemos que saber a qué ley me voy a referir, a dónde voy a buscar ayuda, porque la escuela también necesita tener su protección legal, saber interpretar qué sí tengo que hacer y hasta dónde tengo que hacer y qué ya no me corresponde. Entonces, bueno, obviamente primero nos rige la Ley de Educación Nacional. Hay provincias que tienen sus leyes de educación provincial, hay otras que no. Santa Fe aún no la tiene, entonces nosotros nuestra ley marco es la nacional. La que tenemos que tener vigente y presente todo el tiempo es la 26.061, que es la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Ahí está bien establecido cuáles son los derechos que no se pueden vulnerar, que no se pueden, que se deben proteger. Bueno, la Ley de Salud Mental, la Ley de Prevención del Suicidio, la Ley para la Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social. Las guías de orientaciones, aquí, bueno, hay 2 guías de orientaciones de intervención de situaciones educativas, son el marco federal, esas están muy claras. Yo acá agregué una propia de Santa Fe, si bien tiene sus cuantos años, es la que está vigente, y tomé para esta charla la de situaciones relativas al suicidio y la intervención de situaciones de consumo de sustancias, que también son federales y que están bien planteadas, bien desarrolladas. Todas, tanto las leyes como las guías de orientación, tienen estos 3 ítems como marco general y principio de intervención. Confluyen en estos 3 puntos importantes. El enfoque que va a tener la escuela siempre va a ser pedagógico y relacional. Hace años que se está intentando, la escuela debe eliminar el carácter tradicional, sancionatorio y punitivo. Se sigue aplicando la sanción, pero no puede quedar abordado desde ese lugar, sino que todo lo que acontece tiene que encontrarse estas ventanas de oportunidad para la enseñanza y la educación. Necesitamos evitar patologizar y estigmatizar a los involucrados. Y yo acá, a ver, creo que aparecen siempre estas situaciones cuando un estudiante tiene alguna condición o alguna reacción o se da alguna situación, hay que ser muy cuidadosos en qué esfera, en qué ámbitos comenta lo que está sucediendo, hasta qué actores llegaron, porque bueno, todavía como este enfoque no está aprendido, incorporado en todos los adultos del ámbito escolar, generalmente no. Hay muchas ocasiones en las que se patologiza o se estigmatiza al involucrado sin conocer todo su contexto personal y social. Bueno, reconocerlos como sujetos de derecho. Los niños, niñas y adolescentes son considerados sujetos de derecho, eso lo establece la ley 26.261, es el abordaje que se está dando actualmente, y habla de la construcción de una autoridad democrática. No, fíjense que acá me gusta que habla de que los docentes, los adultos, tenemos que seguir manteniendo una simetría de responsabilidad, tenemos que seguir marcando la autoridad, pero no un autoritarismo, no una autoridad que no se legitima o que no es legitimada por los mismos estudiantes y los padres, sino que siempre tiene que estar esta instancia de diálogo, esta circulación de la palabra, que nos devuelva esa autoridad para poder después marcar, bueno, como adulto que tengo una responsabilidad superior a vos, este es el camino, no importa, a veces uno tiene que marcar sobre todo con adolescentes, ¿no? Y los que están cercanos a cumplir los 18 años, que ya quieren decidir muchas de las, cómo se va a desencadenar o cuáles van a ser sus respuestas, sus reacciones.
su proceder luego de una situación compleja, pero bueno, en la asimetría de autoridad y de responsabilidad, el Estado la sigue marcando y nos pide que la sigamos fomentando y marcando dentro de las instituciones educativas. Toda intervención de situación compleja tiene que tener, así como un texto narrativo, un antes, un durante y un después. La escuela tiene, y su principal rol es la prevención. Esta construcción de acuerdos escolares, construcción de espacios de convivencia, quizás mayor actividades donde los estudiantes sean los responsables de gestionarlas, de involucrar al resto del del alumnado, que se fomente un clima de valores, ¿sí? Todo el tiempo tenemos que estar eso. A veces hay que observar a docentes, a veces somos compañeros, pero también tenemos que advertir que hay actitudes que no son propias de un adulto en el ámbito escolar, porque cuando yo no imparto respeto por ser autoridad, tampoco puedo exigir que entre ellos haya un clima de respeto. Entonces, bueno, este marco o este clima de valores es transversal a todos los actores, a los padres también, porque los padres son actores importantes y cuando nos vienen a reclamar algo, también hay que enmarcarlos y hay que hablarles sobre los valores que propicia la escuela y qué esperamos de ellos. Y hay algo muy importante que si bien, a ver, a veces parece que no hace falta decirlo, lo plasmo en la diapositiva porque sí hace falta decirlo y es no minimizar los pedidos de ayuda. Hay situaciones que son complejas y que quizás no nos enteramos, y hay situaciones que son muy mínimas y que a lo mejor tenemos un pedido de ayuda por algo muy pequeñito, pero ese estudiante, ese alumnito no lo está pudiendo gestionar o no está encontrando en otro ámbito las herramientas para hacerlo. Entonces, nunca minimizar el pedido de ayuda de ninguno de los estudiantes. Bien, después hay un durante. Apareció un emergente, hubo una situación compleja. Nosotros lo que tenemos, a ver, si hay agresión, si hay violencia, a veces es una situación de violencia, a veces son otras situaciones que nos enteramos y que tienen que ver con lo intrafamiliar o que tienen que ver con su salud mental. Siempre la escuela ahí lo primero que tiene que hacer es contener. La primera instancia es la de contención. La de contención si es una situación individual, como dije anteriormente, o si hay una situación de agresión, se contiene a ambos, se contiene a los dos actores o a todos los partícipes. Acá, bueno, después vienen unas líneas de protocolo de cómo abordarlo, pero la escuela en el durante es el ámbito, la institución que debe contener, apaciguar y tratar de nivelar un poco esas emociones que pudieron aparecer, aflorar. Y hay una instancia posterior que se llama el después, que tiene que ver con la reparación y el registro. Dependiendo cómo sea la situación, nosotros vamos a involucrar a todo el grupo, porque si es una situación de violencia que apareció una sola vez o de acoso escolar, tenemos que hacer partícipe a todos los estudiantes de ese curso. Si es una situación más de índole personal, también vamos a ampliar un poco esa red y vamos a convocar a las familias, aunque nuestros estudiantes, y esto vuelvo a decir, lo digo en secundaria, nos digan no quiero que lo llamen, no quiero que lo sepan, ellos siguen siendo menores y algún cuidador tiene que hacerse eco de lo que está sucediendo porque la escuela sola no puede. Y en estas situaciones el Estado tampoco interviene de manera rápida, eso lo deben saber quienes están acá. Entonces hay que ir buscando diferentes actores que nos vayan colaborando, contribuyendo en estos acuerdos de convivencia, en el caso de que sea una situación de convivencia, o en acuerdos de seguimiento
si son situaciones personales. Y esto lo resalto, es obligatorio realizar un registro detallado de todas las intervenciones que la escuela haga. Muchas veces tenemos pequeñas instancias de diálogo con los chicos, bueno, esto no lo hagan más, y queda como, bueno, lamentablemente la escuela tiene que registrar, o nosotros tenemos que registrar cada una de las intervenciones, así sea una charla en el recreo. Sí, a ver, a mí me pasó en el día de ayer. Tenemos un grupo de varones que son rugbyers y que aparentemente quisieron trasladar alguna parte del campo a la escuela. Y bueno, se pusieron a empujar un poquito, no pasó a mayores, pero tuvimos que llamarle la atención porque nosotros tenemos en un patio más de 200 estudiantes y ellos no pueden estar jugando al rugby. Entonces, bueno, hubo un llamado de atención, se los convoca a dirección, hay un llamado de atención, hay un diálogo, porque en realidad se los escucha, se les devuelve el conflicto, a ver qué sienten ellos, qué pensaron, si identificaron que estaban haciendo las cosas mal. Bueno, hubo una breve instancia de reflexión, pero después hubo una comunicación a la familia. En el día de hoy, y son chicos de tercer año de secundario, son chicos grandes, pero sin embargo hubo una comunicación, en el día de hoy sucedió esto, se conversó esto, se espera que la conducta cambie. Esa breve intervención, ese breve registro de lo sucedido y de cómo se abordó desde la escuela, nos sirve para dos cosas, y vuelvo a la diapositiva de la atención, nos sirve para involucrar a la familia, bueno, familia, esto sucedió, ustedes tienen que estar al tanto, lo tienen que conversar, además van sabiendo que esta es la última instancia de advertencia, pero nos sirve también a la institución como marco de intervención y después como prueba de justificación cuando nosotros tenemos que elevar otras situaciones complejas al Ministerio de Educación, se nos piden un montón de papeles, ¿sí? La primera intervención del ministerio generalmente es muy burocrática, entonces cuando nosotros tenemos todo registrado, por más mínimo que sea, hoy se conversó con su hijo, charlarlo en casa, bueno, ese pequeño registro sostenido en el tiempo nos da un marco de protección, un aval a la institución educativa porque evitamos este estigma de la escuela nunca hace nada. Bien, nosotros, yo como decía hace un ratito, la idea del enfoque de la pedagogía del cuidado no elimina las sanciones punitivas, no nos los dejan como marco de convivencia de última instancia, primero hay que construir la convivencia, fomentar, tratar de prevenir, pero la sanción está. Ahora, ¿cómo tiene que ser la sanción? La sanción tiene que tener un sentido pedagógico. A veces escuchamos mucho la palabra, se repite la palabra pedagógico o educativo, y parece que se minimiza lo que uno está queriendo decir, o que una sanción al ser pedagógica entonces es más suave, más débil, y en realidad no, la sanción es sanción. Lo que pasa es que si yo, a ver, ayer en la situación esta de los chicos de rugby, hubiera hecho lo que ocasionalmente se hace, o lo que en algunas instituciones se hace, ese chico ya se vuelve con un apercibimiento, yo evito la instancia de diálogo, puede ser por querer ahorrar tiempo institucional, por querer marcar que la autoridad determina que vos no podés jugar así y se terminó, yo ya te lo había dicho, está en el reglamento interno y se acabó, pero no le estoy dando el carácter pedagógico, yo tengo que educar a partir de esa sanción, si no nos vamos a un juzgado de faltas de la sociedad civil y la escuela pierde ese rol que es la educación. Entonces la sanción tiene que estar cuando ya hubo instancias de diálogos agotadas o de advertencias agotadas, la sanción es sanción. Si tengo que poner 5 amonestaciones, tengo que poner 5 amonestaciones, pero buscarle ese sentido pedagógico y que no quede nada más
que en este monólogo que a veces hace el adulto, sino que sea realmente un ámbito de circulación de la palabra, un ámbito de reflexión, que se le dé seguimiento, ¿sí? A lo mejor volver a convocarlo nuevamente dentro de unas semanas, poder hablar sobre lo mismo. Deben respetar el marco jurídico vigente. A ver, esta cuestión, nosotros al menos acá en Santa Fe, cuando el estudiante llega al límite de las sanciones, queda libre, y quedar libre significa que tiene que rendir todos los espacios curriculares. Asimismo, tiene que seguir yendo a la escuela porque si no estamos vulnerando uno de los derechos de la ley 26.061, ¿sí? Nosotros no podemos restringir el acceso a la educación. Ahora, hay otras situaciones que se dan en donde uno tiene que decidir, situaciones de violencia muy grave, tiene que decidir qué hace, y muchas veces la decisión ministerial es separar a los estudiantes y que alguno tome la educación domiciliaria. Bueno, si bien la educación académica no se pierde, sí ahí hay una tensión con lo que tiene que ver con sociabilización y los marcos de convivencia. Pero bueno, en ese caso ya se abordará con el supervisor o el inspector correspondiente. Y bueno, dice, se debe promover la asunción de responsabilidades y la reparación del daño, ¿sí? Yo agregué, si bien la charla, la idea es que sea bastante informativa y que no salga de los marcos que nos dan, de las normativas que nos dan, agregué algunas cuestiones desde mi enfoque, desde la neuroeducación volitiva, cuando uno tiene esta instancia, cuando uno le devuelve al chico el conflicto, cuando intenta de que se haga cargo, cuando sostiene un seguimiento y instancias de diálogo si son cuestiones personales, va a fomentar el desarrollo de la voluntad o de las funciones volitivas que están en la corteza prefrontal de nuestro cerebro. Vamos a desarrollar o a fomentar el desarrollo de la autorregulación de nuestros estudiantes y a enmarcar la transformación de su conducta. La idea no es sancionar para castigar, sino utilizarla para que el chico pueda gestionar una capacidad de decisión, de elegir mejor. Cuando el estudiante, cuando la escuela se enmarca en sancionar como castigo, hiciste esto, te sanciono, hiciste lo otro, te sanciono, el estudiante aprende a comportarse para evitar el castigo, pero no aprende a comportarse o a regular su ser, su conducta, porque es lo que hay que hacer, porque es lo correcto, porque es el deber. No, yo esto no lo hago porque no es el ámbito. No lo hago para que no se ponga pesado el director, no lo hago para que no venga el castigo, que es un poco también cómo nos manejamos en la sociedad. Yo sé que no robo porque si no tengo años de prisión, no robo porque está mal. Bueno, el enfoque de la neuroeducación volitiva parte un poco desde la formación ética del ser y entonces se ve a la sanción punitiva desde otro lugar. Si nosotros nos enfocamos o nos enmarcamos en este enfoque, bueno, yo acá tengo un poquito lo que pasó ayer, en una sanción tradicional o desde un enfoque tradicional se suspendería a los estudiantes, se apercibiría, se pondría una sanción desde la pedagogía del cuidado o el desarrollo volitivo. Nosotros tenemos una instancia de reflexión guiada, un pedido de disculpas, que sea consciente y verbal. Nosotros en ningún momento le dijimos a los chicos, bueno, ahora pidan disculpas. Ellos fueron, bueno, a nosotros, a los adultos nos dijeron, no nos dimos cuenta, perdón, no lo vamos a hacer de nuevo, y a las chicas que habían empujado, que fue menor, no habían ni caído al piso, pero bueno, a las chicas no les gustó, fueron solitos a pedirles disculpas. También podemos hacerlos participar de acuerdos de convivencia o que la acción reparadora sea colaborar en la organización del recreo posterior, ¿sí? Bueno, la semana que viene, los que cuidan el recreo, los que van a estar advirtiendo a algún compañero si están manejándose de esta manera, pueden ser ellos.
Hay otra, puse otro ejemplo que tiene que ver con la falta de respeto hacia el docente, que quizás se da mucho. Cuando son reiteradas, a veces el docente toma la decisión de expulsarlo de la clase. Bueno, te saco porque no te puedo controlar, y queda ahí. Hay docentes que no, hay docentes que tienen que buscar ayuda externa porque ya agotaron estas instancias. Hay otros que sí, y ahí también quienes estén en el rol directivo tienen que acompañar y supervisar que las instancias se den, que el espacio de diálogo esté. Bueno, me vinieron a visitar acá. Que tanto el alumno tenga la instancia de reconocer su conducta, como el docente un poco después reflexionar sobre su abordaje, sobre su accionar. Bueno, y acá vamos directo un poquito a las situaciones específicas que nos plantean estas guías. Nuevamente, el marco teórico, se prioriza la prevención, el diálogo, la escucha activa, y acá esto lo enmarcan todas las guías. El primer interventor o la primera intervención le corresponde al docente que está en el aula o en el recreo en ese momento, sean o no sean mis estudiantes, sea o no sea yo el tutor o la tutora. El docente es el primer interventor, y aunque parezca lógico, yo les puedo asegurar que no lo es, que en el año 2026 hay muchos docentes, y lo digo desde un lugar de profesionalismo ético y con mucho respeto a los docentes, no es por inculpar a nadie. A ver, hay que conocer también la trayectoria de esos docentes, el paradigma en el que continúan posicionados, pero hay docentes que no intervienen, hay situaciones de gritos en el aula en donde el docente espera que se terminen los gritos y dice, ahora seguimos, y me consta, hay situaciones de uso del celular, filmación hacia docentes o hacia estudiantes que se ven y que terminan, o que el abordaje es bueno, ya está, guarda eso, no, ya está, no, la intervención tiene que ser distinta. Todos sabemos que, bueno, incluso ahora en Santa Fe hay una reglamentación, el celular no se puede usar en clases si no es con fines pedagógicos, pero si no estuviera ese programa, ese marco, tampoco se puede usar sin fines pedagógicos. Nadie puede estar filmando una clase a no ser que el docente lo haya autorizado, nadie puede filmar sin consentimiento de un compañero. Entonces, la intervención en primera instancia tiene que estar, insisto, con esto, enmarcarlo en el PEI, en el proyecto institucional, hacerlo conocer por todos los docentes, y la supervisión y el acompañamiento a cada uno de los docentes. La segunda instancia es comentarlo o elevarlo al tutor o al facilitador de la convivencia, como se llame en cada jurisdicción, elevarlo y que se aborde desde esos espacios. En Santa Fe se llama, el espacio institucional se llama rueda de convivencia. Bueno, allí se debe abordar, salvo cuando son situaciones, vuelvo a decir, personales, individuales, que bueno, se van a enmarcar, sí, con el tutor, pero en un ámbito privado. Luego van a intervenir los directivos, se elevan los supervisores y en Santa Fe el equipo socioeducativo. Yo sé que tenemos muchos reclamos con el equipo socioeducativo. Bien, sí, se ve mucho en primaria, en los recreos, en secundaria, en el mismo salón. Ay, perdón. Perdón. En primaria se ven los recreos, que no hay intervención, hay presencia, hay presencia del adulto, pero no hay intervención, y en secundaria en las aulas. Pero bueno, ahí lamentablemente son los directivos quienes también tienen que estar acompañando y observando, y el resto de los compañeros que generalmente quedamos solos. Yo siempre digo que los que participan de estas charlas, los que compran libros vinculados a la convivencia, los que se capacitan en estos
enfoques, en estas tareas, son los comprometidos, son los involucrados, que siempre queremos saber qué más puedo saber para qué más hacer, y que generalmente no llega a ser un público numeroso, porque a todos nos gusta opinar o nos aterra ambas situaciones, cuando sucede algo máximo, algo grave, pero después pasamos inadvertidos. Bueno, esos pocos que estamos trabajando en las escuelas, los que estamos muy involucrados, lamentablemente también nos toca la parte de intervención para con nuestros colegas adultos, ¿sí? Y plantear, esto no podría haber pasado, sugerirlo a los directivos si no puedo hablar con mi par. Pero por eso sigo insistiendo con que cuando la institución elabora su proyecto de convivencia en conjunto e involucra a todos y todo el mundo está informado, comunicado de lo que tiene que hacer, la falta, ¿sí?, la no intervención ya consiste en sí misma el incumplimiento por parte del adulto. Entonces eso también hay que trabajarlo y que sostenerlo desde una mirada institucional. Bien, la guía de Santa Fe, en realidad, cuando se habla de situaciones de violencia, esto es bastante llamativo, cuando se habla de situaciones de violencia, enmarca 3 tipos de situaciones, la última la agregué yo, y habla de situaciones de violencia de un estudiante a un docente, de un docente a un estudiante, o de situaciones de violencia entre adultos, y enmarca más o menos cómo se debe abordar. En los 3 casos siempre tiene que estar la contención, la separación, se los debe contener a ambas partes, si hay más involucrados también, pero en ámbitos separados. Bueno, y después cada uno, si son adultos se llama 911, si son menores se establece, si es del menor al docente, nos guiamos por los decretos de convivencia, que es el 181 en secundaria, el 182 en primaria. Si es del docente al alumno, bueno, involucramos también el estatuto docente, que es bueno, tiene diferentes números para primaria y secundaria, pero son de la década del 80, no están modificados. Yo agregué las situaciones de violencia entre los estudiantes. Y vamos a diferenciar cuando la situación de violencia entre pares es ocasional y cuando la situación es continua y se convierte en un hostigamiento o en un acoso escolar. La intervención inmediata, ¿sí?, es lo primero que tiene que haber. Y ahí puse sin silencio pedagógico. Hay un ejemplo que cuento a diario, pero porque me ha pasado siendo tutora, que los chicos me cuentan que hay una situación de pelea a los gritos, discusión verbal, pero a los gritos, elevado de tono en el medio de una clase, cuando ya estaba comenzada la clase, quizás a los 15, 20 minutos del inicio, con el docente enfrente, con una actitud corporal de los chicos se pararon, se elevaron, se gritaron, y que la intervención de la docente fue hacer silencio, literalmente hacer silencio pedagógico, y cuando ellos mismos se calmaron ante la inacción, su respuesta fue, bueno, seguimos. Entonces eso no es intervención, eso es silencio pedagógico. Lo segundo que tenemos que tener es esta instancia de contención. El abordaje de la escuela siempre es, primero desde la prevención, y luego, cuando ya hay que abordar, yo esto ya lo dije, pero insisto, es con una intervención inmediata de contención. Cuando ya estamos más calmados, cuando ya pudimos regular emociones, comienza la etapa de reflexión, ¿sí? Hay chicos que en ese momento no lo van a poder hacer, los convoco al otro día, a los 2 días, pero la instancia de reflexión y de responsabilidad, de hacerse cargo, tiene que estar. ¿Por qué? Porque si no hay un adulto que lo marque, estas situaciones se vuelven a generar. No se estigmatiza, no se divulga, ¿sí? Yo intervine en esta situación.
pasó esto, aconteció esto, lo estoy trabajando, pero no lo cuento a todo el resto de la comunidad docente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a faltar esta estigmatización. Luego, si fue, bueno, no, en ambos casos, pero una vez avanzada la etapa de reflexión, agotadas algunas instancias de diálogo, no que haya sido solamente con el freno, con la intervención inmediata, incluimos al grupo. A la familia y los estudiantes involucrados hay que ir buscando los momentos. A veces primero llega la etapa de notificación y nada más, y luego un momento de reflexión. Bueno, eso se va a contextualizar con la individualidad de cada uno de los chicos. Lo que nosotros tenemos que entender es que así sea una situación de violencia ocasional, a veces no lo podemos tomar, no a veces, siempre, no lo podemos tomar como un hecho aislado. ¿Por qué? Fue una situación. Pues no, porque es la primera vez que se pelean, es la primera vez que se agarran. Está bien, pero ahí hay un vínculo que se está rasgando o que ya se rompió y que hay que reconstruir. El compañerismo tiene que estar, la convivencia tiene que estar, para eso tengo que trabajar. Nuestra intervención, sobre todo cuando son... Perdón. Cuando son situaciones ocasionales, no situaciones de hostigamiento, la intervención en el grupo tiene que ser lo más pronto posible. Luego, ahora vamos a ver cómo va a ser las intervenciones cuando es una situación sostenida. Bueno, yo lo clasifiqué por niveles, o lo dividí por niveles. La primera es la intervención áulica inmediata. En este encuadre sí hacemos participar a todos, porque de lo que pasa en el recreo, aunque no estemos todos juntos, se entera todo el mundo, y si pasó en el aula hay que interrumpirlo y hay que involucrar a todos. Cuando es una situación que ya se viene dando en el tiempo, que ya se viene sosteniendo, o cuando es algo más grave y yo doy intervención tutorial, se lo elevo al facilitador de la convivencia, tengo que empezar a tener este tipo de acciones. Se sugieren este tipo de acciones. Primero, una entrevista individual con todas las partes involucradas por separado y con registro, siempre con registro. Ese registro tiene que contener sí o sí la fecha, si quiero poner la hora, porque a veces después, sobre todo en secundaria, salen de ahí, le escriben a los papás y después, bueno, a veces hay un cambio o un relato muy subjetivo, entonces si quiero poner la hora también, quiénes estuvieron presentes, y lo que se habla se escribe de manera literal. A veces nos pasa que uno dice, bueno, no, vamos a suavizarla un poco porque había sido nada más que una entrevista centrada en la reflexión, entonces hay cosas que no las voy a poner, pero bueno, hay estudiantes que dicen, yo lo voy a seguir haciendo, y si yo me siento agredido, me voy a seguir pegando. Bueno, eso no es un enfoque pedagógico, claramente nosotros no podemos avalar que un estudiante siga pegando, así se sienta agredido, entonces eso hay que plasmarlo literalmente y eso tiene que estar con la firma del estudiante, ¿sí? Quizás también, depende de cómo sea el caso, si bien se trata o se busca, se propone que estas primeras entrevistas sean cara a cara con el tutor, depende cómo sea el caso, también se puede buscar el apoyo de un directivo y no estar solo el tutor con ese estudiante. Tienen que estar todas las firmas, todas las aclaraciones para que después no haya algún retruco sobre lo que aconteció, y sí o sí tiene que haber un acuerdo de mejora. Un acta de acuerdo quizás aparte, en el mismo acta, pero los estudiantes que estuvieron entrevistados tienen que comprometerse a algo. A lo mejor es el estudiante que fue agredido. Bueno, yo me comprometo a comentar cualquier situación
que se vuelva a generar, porque sabemos muchas veces que aparece el miedo como emoción primaria que no permite que estos estudiantes, bueno, yo me comprometo a contárselo a un compañero y que el compañero lo eleve, pero que la información fluya, ¿sí? Algún tipo de compromiso, dependiendo la participación, tiene que haber. La intervención tercera o el nivel 3 tiene que ver ya con la intervención ampliada. Y si bien es muy delicada, hay situaciones en las que son muy delicadas, yo tengo que empezar a hacer red, y digo yo todavía desde el rol de tutora, pero bueno, también puede ser el directivo, tiene que construir una red diferente con docentes que yo sé que tienen esa mirada pedagógica y de intervención, de ese cuidado por sobre lo que pueda llegar a pasar en lo vincular con los estudiantes, ampliar a la familia. Nunca voy a llamar a la familia si yo no escuché antes al chico. Entonces, primero, la entrevista individual. Si tengo que continuarla otro día, se continúa, y luego doy intervención a la familia. No quiere decir que no la notifique previamente. Notifico, pero la entrevista la tengo una vez que ya escuché a todas las partes. Se puede plantear este diseño de estrategias. A veces son situaciones no demasiado graves y que se van dando y que ya tuvimos un antecedente y utilizamos algún protocolo, pero si no, se establecen estrategias con la familia, qué es lo que va a aportar la familia, qué es lo que espera de la escuela, cómo el chico necesita, qué quiere. Digamos, la estrategia la podemos abordar en conjunto también, como para que la escuela no quede sola, que tampoco venga el reclamo de esto fue lo que hizo la escuela. No, consensuemos. Familia, ¿usted qué quiere que haga? Démosle las opciones. A mí me ha pasado también hace unos años de una familia que concebía que lo que estaba pasando era extremadamente grave, y nosotros, desde los distintos actores, ya habíamos dado una intervención institucional ampliada para poder ver en qué situaciones se daba esto que trasladaba a la familia, nosotros lo veíamos, sí, como un conflicto a resolver, pero no como un caso de acoso escolar. Pero no podemos negar o invalidar lo que el estudiante o la familia traen. Entonces, bueno, en una de las últimas reuniones se le planteó a la familia poder elevarlo al equipo socioeducativo, previa intervención de la supervisora, obviamente, pero fue la opción que le dimos. Preguntaron cuáles era el proceder. Bueno, nosotros explicamos que en Santa Fe hay cierta demora, porque bueno, hay un montón de casos elevados, que la intervención no siempre es rápida, pero que cuando se da, hay, bueno, sería una serie de entrevistas, que puede haber visitas al domicilio, que quizás puede haber la sugerencia de algún tratamiento o de algún otro tipo de abordaje. Explicamos un poco cómo se maneja el equipo socioeducativo, y la familia dijo, consideramos que no es para tanto. Entonces, bueno, a ver, ¿era para tanto o no era para tanto? Lo dejamos en acta, obviamente, y mágicamente esa situación se resolvió. Entonces, a veces también es devolverle esto a la familia. ¿Ustedes qué es lo que necesitan? ¿Qué quieren? ¿Cuál es su límite? ¿Hasta dónde? ¿Qué exigen de la escuela? ¿Qué van a dar como familia? Vuelvo a decir, esto implica donar un montón de tiempo institucional, reacomodar funciones, reorganizarnos, que muchas veces en la vorágine del año nos cuesta, o que también trae aparejada esta tensión intrainstitucional, pero ya sea por ley o por guías de orientación, es lo que la escuela tiene que hacer. Entonces, cuando nosotros a lo mejor, desde nuestro rol de docente o de tutor o de directivo, planteamos, necesitamos tiempo institucional, necesitamos reunirnos, necesitamos donar, necesitamos más charlas, más especialistas, más comunicación con la familia, y la respuesta sea la resistencia, bueno, a nosotros nos exige el Estado este tipo de abordaje. El que lo quiere hacer tiene todo el aval estatal atrás y toda la normativa. Bien,
Esto también es como para tener una guía rápida de tener la mano, cómo debo, o cómo es la ruta de intervención, cuáles son los pasos. Lo primero es la detección. La detección tiene que ver con la mirada atenta a un adulto, que no siempre se da, muchas veces porque, y esto sí lo digo, los docentes no estamos formados para saber detectar todo, y hay adultos que no tienen esa sensibilidad. Ahora, cuando un adulto, un asistente escolar, un preceptor, uno de los docentes, uno solo lo vio, ahí se tiene que activar un sistema de tratemos de prestar atención. Aunque yo no tenga esa sensibilidad nata, tiene que activarse esta mirada atenta a todos. El registro, y ampárense mucho en el registro. Bueno, la intervención inicial, el análisis, este análisis de complejidad sí lo tiene que tener el docente que intervino junto con el tutor, junto con el director, y en el caso de que la institución contemple que es muy grave o muy complejo, también una reunión con la supervisora. Pero ahí no ampliemos a todo el cuerpo docente el análisis o la evaluación de la complejidad, sino con que lo evalúe quienes estuvieron participando de la intervención. Bueno, la definición de estrategias, la comunicación a las familias cuando corresponda, porque, bueno, está sexta, pero en realidad puede ser segundo, puede ser tercero, puede ser continuo, ¿sí? Y, bueno, obviamente el seguimiento y el monitoreo de todo el proceso. Aquí yo se ve chiquito, pero en realidad es una foto. Hay otra guía que se llama Hablemos de Bullying, Violencia entre Pares, que es del Ministerio de Educación de la Nación del año 2022, y es una guía para familias y para escuela, y me gustó porque este es el recorte para familias, ¿sí? Me gustó porque a lo mejor es un recurso, me parece que está en la página 35, 30, entre la 32 y la 36, es corto igual esa guía, se llama así como está detallado ahí, la pueden buscar, está en internet. Es un recurso interesante como para compartir con la familia, puede ser la guía completa, y si no, este recuadro, porque le explica a la familia, bueno, si vos sospechás que hay bullying o hubo una situación de agresión, anda a la escuela, plantea el problema, no te dejes llevar por preconceptos, ¿sí? No, porque seguramente fue aquel, pasa mucho que se esconden o se rompen los útiles escolares y entonces presuponen, porque este chico es el hiperactivo, el insoportable, el que ya está estigmatizado, entonces le pide a la familia que no se deje llevar por preconceptos, que evite suponer que la escuela o el espacio comunitario donde se haya desarrollado no va a hacer nada, ¿sí? A veces se dice que la escuela no hace nada porque no se sabe qué es lo que está haciendo, entonces también se puede estar en esa instancia de diálogo, de consulta. Que no intenten comunicarse de manera directa con la familia de aquel chico que ha agredido o que yo creo que se agredió, y tampoco minimizar la situación de agresión, ¿sí? Después también hay un apartado de qué pasa si es mi hijo el que agredió. Es muy interesante esta guía, así que lo puse en realidad como para ofrecerles un recurso a ustedes. Bien, ¿qué pasa con la violencia digital o el grooming? Cualquiera de las dos situaciones. Acá también hay una tensión entre las posturas docentes, porque es el ámbito virtual, es el entorno digital, no nos corresponde. Eso, yo me encargo como institución, me encargo de lo que pasa dentro de las paredes de mi escuela, lo que se viraliza. Yo lamento decirles que no, que si están implicados chicos de nuestra institución, entonces ese espacio digital forma parte de nuestras cuatro paredes, si bien hay un montón de cosas que nosotros como institución no podemos hacer y que sí le corresponde a los papás, estar al tanto de lo que pasa, recibir a los padres preocupados diciendo necesitamos que lo aborden de alguna manera,
ocuparnos, acompañar al estudiante. Muchas veces los estudiantes no tienen la confianza o la seguridad para decirlo en el entorno familiar, y es la escuela la que tiene que estar constantemente siendo la constructora de esa confianza y de ese espacio de confianza para poder recibir todo lo que los estudiantes tengan que manifestarnos. Y si viene un caso de violencia digital, de grooming, donde está la participación de adultos, la escuela tiene que intervenir. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Abrir el diálogo. Otra vez, siempre la circulación de la palabra, que se puedan expresar. A lo mejor lo cuenta una de las chicas, uno de los chicos, pero termina siendo algo mucho más amplio, entonces que todos podamos abordarlo. Establecer alguna jornada o un proyecto, depende de lo que haya sucedido, de ciudadanía digital. A mí también me pasó, yo soy de secundaria, pero bueno, como me especializo en estos temas, tuve que abordar durante un año, había sucedido una situación de sospecha de grooming en el ámbito de la primaria, entonces armamos un proyecto y tuvimos 3 meses de un taller de ciudadanía digital responsable, qué sí, qué no, cómo cuidarse, cuáles son los parámetros, con los papás y con los estudiantes. Entonces también, a veces los mismos recursos que nos pueden salvar están dentro de la misma institución, no es que siempre tenemos que convocar algún externo. Con el especialista externo lo que pasa es que al ser alguien nuevo quizás se escucha de una manera diferente, pero en la elaboración de estrategias sirve mucho los recursos que tenemos dentro de nuestra propia institución. Ahora, si nosotros sospechamos que hay adultos interviniendo en la relación con nuestros estudiantes, si hay divulgación de contenido sexual o íntimo y que están los adultos involucrados, se llama a la familia, perdón, un minuto, vuelvo a cortar. Perdón, estas son las dificultades de la virtualidad y la maternidad. Bueno, decía, cuando hay adultos involucrados, se llama a la familia y se deriva a fiscalía. ¿Sí? No sé si me escuchan bien, yo puse que se elimine el ruido, pero si no detengo un minutito. Bueno, perdón, les pido perdón. Decía, esto se deriva a las fiscalías especializadas en ciberdelito y se tiene que hacer una presentación desde la escuela y desde la familia, ¿sí? Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Tratar de que el resto de los estudiantes que se enteraron, o si es una viralización sin adultos implicados, también evitar que lo que haya pasado sea viral. En esto yo me enojo mucho con los medios de comunicación, sobre todo porque a lo mejor lo que estuvo pasando esta semana, aparece un caso de bullying, aparecen estas cuestiones en el Palomar, en Mar del Plata, acá en Rosario también hubo, y los medios, bueno, sabemos cuáles son sus características, cuáles son sus objetivos, sus fines, pero viralizan imágenes que en la mente adolescente lo único que hace es querer repetirla, y sobre todo en esta paradigma, en este momento en el que la viralización es todo, la exposición es todo,
ellos no entienden que después la huella digital queda, que después el daño que se le ocasiona a la víctima es permanente, que una cosa es, no sé, a lo mejor que vos me hayas molestado un día y ya está, lo pudimos resolver, y otra cosa es que eso que grabaste esté circulando y que todo el mundo sepa, sobre todo en comunidades chicas, quizás que se viraliza mucho más rápido, claramente por el caudal de habitantes, que quede expuesto y revictimizado constantemente. Entonces, bueno, eso es lo que también hay que tratar de hablar mucho, estas cuentas anónimas que se arman con las promos, donde, bueno, pasan desde subir contenido humillando, estos famosos scratches, le dicen los adolescentes, pero son nada menos que contenido, material donde exponen y humillan a otros de los compañeros, donde muchas veces, y esto pasa en escuelas de Rosario, para que ese contenido se baje o deje de circular, piden a cambio contenidos de índole sexual. Todo eso hay que hablarlo y abordarlo. Yo sé que creemos o que queremos seguir sosteniendo que la familia es la primera institución educadora, formadora, de sociabilización. La realidad es que tenemos familias a veces disfuncionales, familias ausentes, familias que no están al tanto de todo esto que pasa, familias que intentan involucrarse pero que no llegan a todo el conocimiento. Si la escuela toma conocimiento de lo que está pasando, la escuela tiene que intervenir. Quizás hasta hablando con las familias y delegando o devolviendo el conflicto, pero no puede decir, de ninguna manera podemos decir, como esto pasa en el entorno digital, no me corresponde. Obviamente que no es lo mismo que si hay un hecho de violencia o un suceso dentro del edificio escolar y digamos, en el entorno físico, ¿está? Porque obviamente que nuestra intervención es diferente y que ahí sí estamos involucrados o implicados. Pero todo lo que pasa en las redes, todo lo que pasa en el entorno digital, sí compromete a nuestros estudiantes, entonces también algún tipo de acompañamiento o de intervención nos corresponde a nosotros como escuela. Bueno, y después vienen estas situaciones complejas que voy a nombrar ya no tienen que ver con la violencia, pero sí son situaciones que se ven a diario cada vez más en escalada y que es necesario tener, aunque sea una guía o saber cómo actuar. Esto que voy a hablar del padecimiento subjetivo y el suicidio está tomado de la guía de orientaciones para el abordaje de este tipo de problemáticas que elaboró el Ministerio de Educación Federal, así que esto es para todos. Ante autolesiones o ideas suicidas, la intervención debe ser inmediata y cuidadosa. Nosotros muchas veces vemos o se ven y no se ven. La vemos quienes tenemos esta mirada atenta constantemente sobre el aspecto físico, sobre los ojos, sobre el lenguaje facial y corporal de nuestros estudiantes. Yo creo que en eso es donde la escuela está fallando, porque tendríamos que todos poder percibirlo. Pero bueno, se ve cada vez más marcas de autolesiones en adolescentes al menos, mucho en chicas, manos, piernas, situaciones de crisis dentro del aula donde comienzan a rasguñarse y se lastiman y sangran. Bueno, esas situaciones no son, bueno, llamo a la familia porque está nerviosa, o bueno, algo le habrá pasado, son situaciones graves, porque claramente para llegar a eso algo está pasando, algo muy profundo está pasando. La escuela tiene que contener nuevamente, tiene que generar instancias de escucha, depende cómo sea o qué es lo que sea, si queda solamente en el padecimiento subjetivo, en autolesiones, vamos a abordarlo de manera individual. Si tenemos alguna situación de suicidio,
hay que abordarlo grupalmente. Ese grupo necesita muchísimo acompañamiento. Nos pasa a lo mejor que necesitamos el acompañamiento del ministerio o del equipo socioeducativo y por esto que yo decía que están con algunas demoras, no se pueden acercar, no podemos esperar que a lo mejor que en 2 o 3 meses se acerquen, sino que tenemos que gestionar alguna otra red para que puedan participar. Cuando nosotros detectamos algún chico que está con algún padecimiento o que sospechamos o que lo vemos distinto, generar también reuniones o instancias con la familia, con él, pedir un soporte de salud mental. Bueno, y si vemos o si nos enteramos que está pasando por alguna de esas situaciones, buscar la estrategia para sostener la trayectoria del estudiante, ¿sí? Ahí la escuela tiene que trabajar codo a codo, constantemente, en diálogo permanente con los profesionales que lo están atendiendo, si lo atienden, para buscar los mejores dispositivos de acompañamiento y de abordaje. Bien, y estos son algunos aspectos de esta intervención. La intervención tiene que ser integral y compleja. El suicidio o la ideación suicida no se explica por una sola causa. Nosotros tenemos que evitar, simplificar o reducir el problema. Yo voy a agregar acá, y esto es a tono personal nada más, si bien no es una situación de suicidio, lo que aconteció en San Cristóbal también debe ser mirado de esta manera. No podemos simplificar, reducir el problema, alegar que la única causa es su contexto familiar disfuncional. Bueno, tenemos que no estigmatizar, por supuesto, entender la complejidad del sujeto, de su contexto. Yo vuelvo a decir, esto es a veces un trabajo muy solitario dentro de las escuelas porque somos pocos en algunas comunidades los que nos involucramos completamente. Pero bueno, yo soy una utópica de la educación que sostiene que cuando el otro me ve haciendo, de a poquito se va contagiando. Lo voy comprobando, muy de a poco, pero se va comprobando. Entonces nunca dejemos de hacer o por cansancio o porque doy de más. Bueno, en este tipo de situaciones la centralidad es la palabra y la escucha. Muchos de los chicos, niños y adolescentes llegan a tomar decisiones extremas porque le faltó un ratito de escucha, porque le faltó ese adulto cuidador que lo mire y le diga, oye, estás raro, esos ojos, ¿qué estás pasando? Vení, hablemos un ratito, un té de por medio, y a lo mejor esa instancia de diálogo desenrolla un montón de cosas, no soluciona, no mejora, no somos terapeutas, pero sí esa instancia de diálogo, ese ofrecimiento de escucha puede frenar algunas situaciones, el sentirse acompañado, el sentirse mirado, el sentirse valorado, que alguien le diga, pero mira, esto yo te puedo ayudar a solucionarlo y no es para tanto y abordémoslo de esta manera. Bueno, obviamente que después vendrá todo el acompañamiento y el abordaje que no nos corresponde, pero 1 hora de charla, 40 minutos de charla a un niño o a un adolescente les puede cambiar significativamente la vida. Bueno, hay en esta pedagogía del cuidado, de la protección de derechos, también hay instancias o hay prioridades. Lo primero es la vida. Si yo veo que está en riesgo la vida de ese estudiante o de otro, es lo primero que tengo que salvar, que tengo que proteger, independientemente de que si en esa intervención, bueno, se vulnera algún otro, como algún derecho, como la privacidad de lo que está aconteciendo, o la exposición de lo que, bueno, primero es la vida, luego es la integridad física y mental, y una vez, digamos, en tercer lugar viene el bienestar emocional, que eso, bueno, se tiene que ir construyendo y logrando en el tiempo. Tiene que haber una continuidad en el tiempo. Muchas veces nos pasa que sí lo detectamos, lo trasladamos a la familia, pedimos
que haya una intervención profesional. Cuando nos dicen, sí, porque ya empecé tratamiento, besito y adiós. No, la escuela ahí, su rol es acompañar. Acuérdense que es la primera esfera estatal que acompaña a las comunidades en situaciones complejas. Entonces el acompañamiento es sostenido. ¿Qué implica? El seguimiento de todo esto que podemos detectar del estudiante, charlas con la familia o el personal que lo atiende, quizás una vez por mes, una comunicación, no siempre tiene que estar la entrevista formal y un informe profesional todo el tiempo, en algunos casos sí, por eso el abordaje va a ser individual y personalizado, pero bueno, tiene que haber una estrategia de acompañamiento también y el sostenimiento a lo largo del tiempo. Bien, consumos problemáticos. Acá las guías sobre el consumo problemático le dan a la escuela la potestad de conversar mucho sobre la prevención. Tenemos que buscar instancias de diálogo, de reflexión, de explicar qué son, qué pasa, que los chicos entiendan cuáles son las consecuencias, pero el abordaje es más que nada derivado a salud pública. De hecho, hasta a veces el equipo socioeducativo tiene también una mirada particular sobre estos casos y la intervención se le da a la salud pública. Si yo observo que, tengo estudiantes que están con consumos problemáticos, siempre tengo que abordarlo desde la prevención, si veo que, ya se vulnera, se corta, se interrumpe la trayectoria escolar, obviamente que lo elevo, lo traslado, busco dispositivos, trato de acercar a las familias o al mismo estudiante a centros de salud o a redes que tengan que ver con el cuidado y la prevención de estos consumos, pero no hay mucho protocolo de intervención. La escuela ahí sí le toca más acompañar y otorgar instancias de prevención. Esto sí me pareció importante poner, hay una línea que es el 141, que atiende las 24 horas, donde uno puede despejar, es como una mesa de dudas, un teléfono para despejar las dudas, que es del Cedronar, que también a lo mejor es importante tenerlo cerca. La venta de estupefacientes en la escuela ya se enmarca en la esfera del delito y se tiene que llamar al 911 para su intervención, ¿sí? Son dos cosas totalmente diferentes, lo aclaro, pero no estaría siendo el padecimiento del consumo. Y por último, la última situación que se establece en las guías como situación de abordaje es el maltrato infantil. Se define como maltrato infantil cualquier agresión física, emocional o trato negligente que ponga en riesgo la integridad del menor. El abordaje vuelve a ser un antes, un durante y un después. Estos espacios de quizás denominados ESI, que a mí me gustaría llamarlos más talleres de prevención o espacios de prevención, porque tendríamos que abordar mucho más todo esto, o diferentes instancias que vayan teniendo en primaria, hablar mucho de cuándo identificarlo, de cuándo hablar, de no callarse. Generalmente cuando se trata de menores está el pacto de silencio por miedo, por amenaza. Entonces, la escuela acá tiene que estar constantemente cuando sospecha. No me acuerdo cómo se llama el psicólogo, estaba leyendo un artículo el mes pasado, precisamente un poquito para todo esto, y si vos querés ver si tu alumno fue o es víctima de violencia, parate al lado de él, habla un poco normal y levanta la mano. Y si el chico hace así, claramente es porque hay algún miedo a la violencia que pudo haber sufrido en una casa o en otra situación, pero su cerebro
está unos segundos adelantados en modo de alerta. Entonces, bueno, si nosotros sospechamos con ese recurso o con otro, a veces vienen chicos que tienen faltas sistemáticas, quizás en los mismos días a la semana, y uno se entera después que estuvo durmiendo con el progenitor con el que no vive, o viene con marcas y no te anima ni a decir me caí, me golpeé. Bueno, hay un montón de situaciones que nos pueden dar a sospechar. Bueno, hay que intervenir. Independientemente de que, digamos, esta familia es complicada, siempre lo que decimos va a quedar en nada. Si nosotros vamos a priorizar al niño, a entenderlo como sujeto de derecho, a proteger sus derechos, su integridad, su vida, tiene que haber un abordaje. Lo mínimo que diga el niño se le cree, lo poquito que pueda contar, el pedido de ayuda, venga como venga, lo tengo que tomar. Tengo que, si yo sospeché y el alumno hizo silencio o no pudo contestar ni siquiera con una justificación, o su relato es inestable porque no lo puede detectar, tiene que haber un seguimiento visual, una observación constante a su aspecto físico, si hay abandono, si hay más vergüenza, si cambió su grafía, si sus dibujos son involucionaron, o son más negros, o son más rayados. Hay un montón de estrategias y de datos físicos concretos que los chicos nos dan. No, si nosotros tenemos una entrevista y el chico lo cuenta, lo plasmo, lo registro, pero no vuelvo a hacerlo repetir un montón de veces, ¿no? Que ahora lo escuche el vicedirector, y ahora lo vamos a hablar también con el psicólogo, y ahora lo vamos a hablar, hay que darle también su espacio, su momento de comprensión de lo que está pasando. De repente yo que creí que esto estaba mal, hay adultos que me están confirmando que esto está mal, y entonces el chico también lo tiene que procesar. Y acá sí es fundamental que el acta sea literal, literal, literal. A veces, si se puede abrir el estudiante con dos personas, que uno vaya escuchando y el otro vaya redactando nada más, puede ser, y si no, bueno, cuando hay algo muy importante, podemos interrumpir su relato y decirle yo esto lo tengo que anotar, es para tu resguardo. También se le tiene que explicar, sobre todo si son muy chicos, explicar por qué lo escribimos, por qué nos interesamos. Bueno, cuáles son los pasos a seguir. El chico también tiene que saber cómo va a seguir la escuela. Obviamente que hablar y contarle todo a la seño, a la profe, después implica que si mi papá, mi mamá, mi abuela, quien haya sido el agresor, se entera, puede haber represalias. Entonces, estos casos sí son de mucho cuidado, son de elevación directa a supervisión, por eso insisto también con el registro de cada cosa. Hoy se evidenció que tal vino con lesiones, se constatan moretones, se constata que la ropa quizás no está en condiciones para asistir al colegio. Bueno, todo eso ustedes vayan registrándolo. Si saben que es una familia que quizás no se le puede mandar estas notitas, que hagan un acta y que la firme un superior, que constate lo que ustedes están poniendo, pero que vayan haciendo un archivo para que les quede de resguardo al momento de elevarlo. Bueno, esto es un repaso, siempre registrar todo, siempre informar a la familia si es algo entre pares, a supervisión si es algo más complejo, como, bueno, una ideación suicida, un consumo problemático que sabemos que está perjudicando su integridad, su trayectoria, a las familias, o una situación de maltrato, siempre hay que elevarlo. Y trabajar, esto es importante, siempre saber con quién vincularnos cuando a lo mejor el equipo socioeducativo no llega a intervenir por los tiempos. Entonces siempre saber, bueno, hay protocolos, por ejemplo, acá en Rosario, en algunos casos de suicidio o de alguna tragedia que ha acontecido a veces en los últimos años, que nosotros teníamos problemas
vinculados al narcotráfico y a situaciones armadas, hay intervención directa de la municipalidad también. Se puede pedir en la Secretaría de Niñez, se puede pedir a veces directamente en desarrollo social. Digo, se eleva supervisión, se eleva el equipo socioeducativo, pero en el mientras tanto, los organismos locales tienen algún recurso para que nosotros no estemos solos y podamos abordar la situación. Y por último, cerrar diciendo esto de que la intervención escolar efectiva combina el cumplimiento de la normativa legal con un compromiso ético y pedagógico que sitúa a la escuela como un lugar de amparo y de restitución de los derechos. Bueno, vuelvo a decir, la idea de esta charla era poder brindar eso que está vigente, que tenemos colgado en las web o que nos va llegando como documentación para trabajar, pero que muchas veces no lo tenemos a mano, recordarlo, buscar estas instancias o revisar estas instancias de intervención que la escuela no puede obviar, pero saber hasta dónde puede acompañar y qué cosas ya le exceden y no le corresponden. Si quieren hacer preguntas, podemos ir. Yo voy a dejar de compartir. No, por favor, gracias a ustedes por conectarse un día feriado y por interesarse en estos temas que son tan necesarios para nuestros niños. Virginia, sí. ¿Qué pasa cuando el hecho es un caso, digamos, particular, porque no hubo, digamos, situaciones anteriores o el alumno no se manifestó, fue un buen alumno toda la vida y de pronto hace una locura o hace, digo por esto que hablábamos hoy del trabajo previo, ¿no? Aquí no pudo haber trabajo previo porque los docentes para nosotros siempre fue un alumno excelente, digamos, ¿no? A ver, muchas veces hay situaciones que nos pasan desapercibidas porque esto en el ámbito escolar son excelentes, son buenos compañeros, son trabajadores, son respetuosos con las autoridades. Quizás tienen que ver con algún momento puntual del estudiante que haya atravesado, con alguna patología que venía transitando y que a lo mejor ni él ni la familia eran conscientes que estaba aflorando, que estaba apareciendo. Ahí yo creo que si la escuela no se pudo hacer eco realmente, y lo tomo de quien viene, ¿no? Porque es el involucramiento el compromiso con el que trabaja tu escuela, y la comunidad, independientemente de si es tu escuela o no, son comunidades que están muy comprometidas, que sé que trabajan estos temas, que sé que lo abordan, que lo charlan, que tienen muchas instancias reflexivas. Si la escuela no pudo participar, no quiere decir que la escuela no hizo nada, es que evidentemente o realmente no hubo instancia de abordaje. Sí habría que sondear, pero solamente para que todos nos quedemos tranquilos, si hubo instancia de prevención. Si hubo instancia de prevención donde siempre se dan las ruedas de circulación de palabra, tratamos de reflexionar sobre diferentes hechos, llevamos material o los espacios de rueda de convivencia son pertinentes, los chicos participan democráticamente, se involucra, se trata de no segregar. La escuela hizo lo que tenía que hacer. En su rol de antes, de prevención, hizo lo que tenía que hacer. Hay situaciones, y si querés lo llevamos a la situación de San Cristóbal, hay situaciones que aparecen porque aparecen y que no tenían a veces, a lo mejor ni premeditación, o que tuvieron un gatillo en el momento y que no nos dio tiempo ni siquiera a nosotros de poder pescar qué iba a pasar o qué estaba pasando. Por eso digo, comencé diciendo esta tensión entre escuela y sociedad, donde la escuela no hace nada, que a veces
hace muy poco, o no hace nada, o invisibiliza los casos, pero que muchas veces no estaba el caso para seguirlo. No había ningún indicio para que la escuela tuviera la oportunidad de trabajar puntualmente sobre eso. Entonces, me parece que esto, tener en claro que si yo cumplí ofreciendo a los chicos, a toda la comunidad, estos espacios de diálogo, estas intervenciones, el compromiso, y era lo que la escuela tenía que hacer, la escuela tenía que acompañar. Tenemos una gran responsabilidad porque somos la primera esfera estatal, como puse en la quinta, sexta diapositiva. Pero nuestra función es acompañar. Si yo las instancias de prevención las saturé y no pude darme cuenta, no llegó a la escuela, no hubo evidencia de que algo grave estaba pasando, no puedo abordarlo. ¿Sí? No puedo trabajar sobre algo que desconozco. Una cosa es invisibilizar los casos y otra cosa es desconocerlos. Hay escuelas o hay instituciones o hay, también pasan en los clubes, donde se invisibiliza el caso o se silencia. Y hay otras situaciones que por la complejidad o por la espontaneidad y la inmediatez son desconocidas. Entonces uno ahí también tiene que decir hasta dónde el docente tiene que conocer todo o hasta dónde tengo que investigar. Las guías hablan muy bien de que la escuela tiene que acompañar, tiene que, por ejemplo, sobre todo cuando habla de maltrato infantil, no hay que abrir un caso de investigación. La escuela no investiga. Yo me doy cuenta que trae moretones, que trae lesiones, que está angustiado, que no trabaja, que a la hora de volverse a la casa hace una rabieta, sé que algo está pasando, pero no soy el agente de investigación. Entonces, ¿hasta dónde la escuela? Si me llega el caso, me doy cuenta, me ocupo. Si yo desconozco realmente, soy un equipo directivo comprometido, un docente comprometido, pero no lo conozco y yo no tenía por qué abordarlo. ¿Sí? A ver, ¿qué dice mi webkeeper? Creo que es fundamental que las escuelas tengan un protocolo, que los docentes tengamos conocimiento del mismo y que haya un espacio de diálogo. Eso es la base para un buen comienzo, a partir de ahí para acompañar todas las infancias y adolescencias. Tal cual, armar un PEI, un proyecto, un marco de convivencia entre todos o con los que más se puedan y darlo a conocer a toda la comunidad educativa. Porque después este reclamo o esta pregunta, este cuestionamiento que vos te haces, Claudio, a veces tiene que ver con el dar de más. ¿Y qué más tenía que hacer? No, bueno, este es mi marco de convivencia. Hay cosas que no las puedo abordar. No, me pasó de tener que acompañar también una comunidad educativa ya del norte de Santa Fe una vez, por una situación de suicidio de una de las estudiantes de quinto año, donde el equipo socioeducativo no podía intervenir por los tiempos, pero la pregunta de las docentes era, nosotros sabíamos que estaba mal, y no, a ver, no podés interferir en esa decisión, porque para eso está acompañada, e incluso acompañada por toda una red de profesionales de salud mental. La mente de cada uno es la mente de cada uno aborda y da hasta donde puede, y el docente, y eso nosotros convoqué a un psicólogo, que bueno, que había diseña bastantes protocolos para intervenciones en escuelas, y nos decía a todos, ustedes son docentes y hasta acá, y fue como, ay, pero yo, no, hasta acá, y hasta acá, y hasta acá, y sáquense también la culpa. Entonces, uno aborda y detecta y acompaña. Ahora, si no hubo detección y no hubo silencio, la escuela no tenía nada que hacer. Nos queda el sinsabor, no digo que no, pero la escuela no tenía nada que hacer. ¿Hay una otra pregunta? Abran el micrófono directamente, no hay problema. ¿No? Bueno, entonces les voy a primero agradecer, la verdad que estuvieron 1:45, se bancaron las interrupciones. Les agradezco muchísimo el compromiso, sé que esto son pequeñas semillitas que vamos sembrando y que vamos dispersando.
Yo esto después lo voy a dejar colgado en la plataforma de Impulso Educativo. El link de acceso a la plataforma está, igual se los pongo acá, así es más fácil. Bueno, ahí va a estar cargada esta charla por si la quieren compartir con alguien más o si la quieren repasar y hacer captura de pantalla o screenshot a lo que no han podido anotar. Van a encontrar también, se pueden descargar, están digitales los 2 libros de mi autoría, van a encontrar las ofertas de cursos que vamos a ir subiendo paulatinamente. Así que bueno, queda nuestro canal de comunicación, también tienen ahí un espacio para contacto si necesitan escribirnos o consultar lo que sea, y si no, bueno, nos buscan en redes sociales también. Yo soy Virginia Valencisi, María Eugenia Valencisi también es parte del equipo. Somos docentes de aula, así que si no respondemos inmediatamente es porque estamos ejerciendo, pero generalmente tratamos de responder a lo largo del día. Bueno, muchísimas gracias, que tengan un muy buen fin de semana y bueno, disfruten un poquito el descanso y sáquense todo el peso que podamos cargar a veces de no llegar a hacer todo. Gracias a vos. Hasta luego.